Como ven, televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11, agradecido del Señor que nos permite llegar a todos ustedes, a ese público inteligente que nos sigue en el Telematutino. Buenos días a todos, muy buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes, creo que el lunes 8. Sí. ¿Cierto? Lunes 8 de abril. Y como siempre, un placer estar con ustedes a esta hora y que nos permitan acompañarles e informarles de los temas importantes del país y del mundo. Hoy tenemos como invitado, además de nuestros comentarios, al licenciado Ito Bisonó, Víctor Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES de este gobierno. Ito es un político de larga data, legislador en varias oportunidades, precandidato presidencial, en fin, preside más de una fundación con diferentes tipos de ayudas sociales y también de estudios políticos. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Y además es un hombre con unas excelentes relaciones internacionales a niveles presidenciales y expresidenciales. Señores, estamos mal. Cosas veredes. La semana Sancho. pasada con el cobrador, con el candidato presidencial, él hablaba, y yo me identifiqué cuando él decía, mira lo que está pasando en los barrios, de que cuando un narcotraficante, un microtraficante lo matan, bueno, pues la gente lo venera, le hace un entierro, porque ese narco lo que sustituye al Estado brindando una serie de servicios. Entonces uno se queda boquiabierto cuando se entera de que nada más y nada menos que el cura párroco de Gurabo, que voy a decir el nombre, el reverendo Nelson Rafael Paulino, de la parroquia San Bartolomé en Gurabo, así como el presidente de la Junta de Vecinos, y claro, 200 firmas más, le enviaron una misiva, varias, exacto, al juez que condenó a 16 años a Miguel Gutiérrez, bajo el alegato de que este era un hombre de familia, de que este era un hombre que contribuía a la comunidad, que contribuía a la iglesia y que cometió un error. Es decir, vamos a decir que ellos no sabían de dónde venía ese dinero. Pues ya después que usted ve el juicio, ustedes saben que el error fue que él exportó 5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y lo que está pasando en nuestros barrios hoy en día, con los asaltos, con muchachos asaltando, como vamos a ver un caso más adelante, es fruto del microtráfico, es fruto del narcotráfico. Y además esa droga que se exporta a esos países está matando a la juventud de esos países. Entonces es dinero con sangre. Entonces yo no entiendo que un párroco llegue a ese extremo de verdad. Yo se lo perdono al tipo pobre del barrio, pero a un cura párroco, no. Por eso que la gente no cree tampoco ni en la iglesia ni en las personas, señores, porque es increíble esto que ha ocurrido con el caso de Miguel Gutiérrez. Decenas de cartas recibió el juez titular del caso, Roy Altman, para que reconsiderara y para que tomara en consideración esa trayectoria que ellos dicen de tanto compromiso familiar, de tanta solidaridad con su familia, con la comunidad, de apoyo constante a la parroquia, una persona que en los momentos de dificultad, particularmente durante la complicada situación de la pandemia, pareciera que fue el que resolvió. Y entonces dicen que un error que él cometió, que tiene que pensarlo bien el juez y tomar todas esas antecedentes antes de dictar una sentencia. Yo creo que eso hizo que el juez endureciera más la pena, porque hay defensas que son de verdad. Todo el mundo sabe que es típico del comportamiento de los narcotraficantes. Todavía en Colombia añoran a ese Escobar. A Pablo Escobar. Así es. Porque ellos son siempre buenos padres de familia y aportan dinero porque tienen tanto dinero que para comprar complicidades ayudan a los pobres. Así es, Ramón, pero obviamente que esto es una distorsión bastante grande y ahí está reflejada cómo está operando la sociedad. Se recuerda que este señor utilizó a empresas familiares para blanquear ganancias de narcotráfico, valoradas en más de 6 millones de dólares y alrededor de 354 millones de pesos entre el 2014 y 2020. Y eso es una parte, porque él entregó 5 millones de dólares, después 7, bienes, relojes. 2 relojes costaban nada más que 4 millones de pesos, Ramón, de los entregados.
Y ya ustedes saben. Mi relojito de $100 que me da la... Porque todos Que los te da la relojes hora. dan la hora. ¿Por qué hay que tener un reloj tan caro? Bueno, y hay que ver, Ramón, eso y qué mensaje nos deja realmente a la sociedad y al país. Y además una vergüenza. ¿Qué va a decir ese juez? ¿Y qué sociedad es esa? Exacto. Que el cura defiende a un narcotraficante. Pero el tema no es ni siquiera el narco. Si la droga no fuera dañina, ni mata como mata, ni destruye como destruye, no pasaran cosas diferentes. Pero es que es un daño mayúsculo. ¿Cuántos asesinatos no se cometieron por esa droga? ¿Y cuántos asesinatos se siguen cometiendo aquí? Asaltos por jóvenes que necesitan la droga y la única forma de poder pagar la droga es en base a asaltos. Por otro lado, en el fin de semana el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el equivalente del canciller, pero que es el puesto número 3, después del presidente y del vicepresidente. El secretario de Estado y después... Entonces, este señor se llama Anthony Blinken, se comunicó con el presidente Abinader. La información que se da, o que se dio, es que él llamó para agradecer el apoyo del país en el asunto de la evacuación de los ciudadanos norteamericanos, y el presidente Abinader le manifestó su disposición a seguir colaborando. Uno siempre le queda la duda, solamente se trató eso, esto no será parte de las presiones. Recordemos que en una ocasión Mike Pompeo, secretario de Estado, fue el que llamó a Danilo Medina y con esa llamada desarticuló la modificación constitucional. Entonces, en medio de tantas presiones internacionales, uno no sabe si esa llamada fue simplemente para eso o para otra cosa, lógicamente. El presidente Abinader no puede decir todo lo que conversaron. Bueno, mira, al menos 340 ciudadanos norteamericanos han sido evacuados de Haití en los últimos días por el gobierno de Estados Unidos. Yo no entiendo, estando la situación haitiana tan crítica desde hace meses, cómo esperaron hasta última hora para salir. En definitiva, que la República Dominicana le ha dado todo el apoyo necesario a Estados Unidos para que saque sus ciudadanos de manera segura de Haití. Y ellos hacen le dan como un plazo, que yo no sé, es decir, hasta... 5 días para que salgan. 5 días para que salgan, y no sabemos si eso se va a cumplir. Lo cierto es que Haití sigue afectado de esa crisis sociopolítica de violencia que genera y que no hay salida. Vimos en el fin de semana cómo Estados Unidos advierte que ciudadanos que encuentren ilegales haitianos serán repatriados, serán devueltos. Pero ahí Amnistía Internacional, Ramón, ni la ONU, ni ACNUR, nada, ni nadie no dicen nada. Le señala al presidente Biden el asunto humanitario que debe de recibir a los haitianos, que debe de dar tratamiento a refugiados. No, eso es a la República Dominicana. Dentro del mismo ámbito, en Observatorio Global, hoy el presidente y candidato Leonel Fernández escribió un artículo, Rechazo a la violación de la soberanía nacional, donde él se explaya con el tema del ACNUR, con el tema de amnistía, de que si bien hay una situación humanitaria en Haití, pero que el dominio de las bandas hace que para República Dominicana sea un tema de seguridad y que no pueda hacer lujo de abrir las fronteras para que entren todos los haitianos. Así que es una posición correcta y yo pienso que compartida por la mayoría de los ciudadanos, salvo ciertas ONG y gente que vive del negocio con Haití. Así es, Ramón. Mira, dentro de los tantos casos de violencia que vemos... Ay, sí. Y cuando un fin de semana muy difícil, sí, Ramón, muy violenta, es decir, asaltos, secuestros, bueno, que no se entienden y que no son aislados. Obviamente le preguntamos al ministro, dice cuánto hemos avanzado. Mira, no tengo dudas de que se está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía la inseguridad impera en la República Dominicana. Y óyeme, eso conjuntamente con lo de Haití, son puntos muy importantes que pueden lesionar nuestro turismo, porque nadie quiere ir a un país que pueda ser inseguro. Y si pasan cosas, comienzan Estados Unidos a decir que a sus ciudadanos hacerles recomendaciones, que no vayan. No bajan la calificación. No bajan la calificación. Entonces, no podemos, las autoridades deben aceptar esto que está ocurriendo y ver cómo lo van a enfrentar. No decir que estamos mejorando, sino enfrentar eso, porque que no deben haber. Se produjeron muchos escándalos de muerte y de mucha incertidumbre para la familia dominicana
en este fin de semana y vamos a mencionar uno de ellos porque hay varios. Exacto, es el caso de una niñita. 4 individuos que están apresados, señores, de 19 años. 2 de 19 años y uno de 22. 19 años es un niño. Es un niño. Menos, para uno es un muchacho. Entonces, ellos intentaron despojar en el elevado de la Máximo Gómez con casi... para Villamella, para allá. Exacto, antes de Ponte Villamella, de despojar a unos motoristas, a una pareja que iba en un motor. Pero hubo un vehículo que parece que en ánimo de defender atropelló a uno de los asaltantes y ellos empezaron a disparar. Al carro. Al carro, pero parece que ese carro no sufrió nada, sino otro vehículo en el cual lamentablemente, vamos a mostrar la foto de la niña, una niña preciosa. De además. 9 años, exactamente, una niña preciosa, 9 años, un disparo en la cabeza, perdió la vida por 4 maleantes y también por la inseguridad, porque eso fue en una vía de mucho tránsito. En una vía de mucho tránsito que dice el abuelo de la menor, sí. Que ahí han matado mucha gente y que se producen muchos actos delictivos. Pareciera que eso requiere de mayor vigilancia. Y esta niña, pues, la niña Kilie Naomi Rosa Alcántara, ella venía con su madre del cumpleaños de su abuelo, comenzando a vivir la vida. Y en un momento, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, le tocó esa bala que podíamos decir perdida, en respuesta porque el chofer vio lo que estaba ocurriendo y aceleró y quiso atropellar a uno o impactar a uno de los asaltantes y pensaba que ahí resolvía, pero ellos le respondieron para atrás con una ráfaga de tiro y se le pegó uno a la niña en la cabeza. No pudo ser salvada. Y es una pena que este tipo de casos ocurra. Y todo eso era como comentaba al inicio, esos muchachos que están delinquiendo, eso es fruto del microtráfico y del narcotráfico. En muchas ocasiones necesitan la droga y la única forma de agenciarse la droga es robando. Ramón, pero también eso es fruto de que hay que prestarle más atención a los jóvenes, a los barrios, hay que crear más escuelas vocacionales, hay que crear más oportunidades para los emprendimientos, para las pequeñas empresas. Hay que crear más oportunidades de trabajo que puedan insertarse realmente en la sociedad y que hayan oportunidades para ellos. Porque aquí las campañas que se hacen para la seguridad solamente son represivas, es decir, aumentando la capacitación en la policía, que todavía no terminan de aprender, dicho sea de paso. Y matando a los supuestos. Y entonces, y vigilando, pero lo que provoca eso, la génesis del problema, es la falta de oportunidades y la gran desigualdad. Cuando eso se cierra, esa brecha tiene que ir cerrando, si se cierra con educación, se cierra con creación de empleos, eso es lo que va a ayudar a disminuir, porque no es solamente la parte represiva, que yo entiendo es importante, porque en lo que se produce lo otro, pasaría mucho tiempo, pero es las dos cosas a la vez que tienen que irse haciendo. Pero lamentablemente el fenómeno que está ocurriendo aquí y en la mayoría de los países del mundo es que cada vez usted tiene la concentración de la riqueza en menos manos y cada vez más gente pobre y la clase media poniéndose más chiquitica en cada ocasión. Como siempre me gusta compartir de vez en cuando los gráficos que nos envía el Centro Regional para las Estrategias Económicas Sostenibles que revela en este caso el peso del pago de los intereses de la deuda. Como vemos, educación, que es el capítulo de mayor gasto o inversión, si se quiere, en República Dominicana, se lleva el 21.14% del presupuesto. No de los ingresos tributarios, no, sino del presupuesto total que incluye los préstamos. Y los intereses y comisiones de la deuda pública, el 20.77%. Y en el siguiente gráfico, ya en términos de números, educación tiene para este año 299.300.000 millones de pesos. Y los intereses y comisiones de la deuda se llevan 294.000 millones. Es decir, casi parejo. Casi parejo. Entonces, ese dinero en intereses es dinero de menos para la salud, que por ejemplo lo que tiene 133.000 millones, y para otras partidas. Bueno, eso nos retrata y realmente nos da la pauta de lo que debe ser el diseño de lo que va a venir, de lo que tiene que venir en términos de presupuesto y en términos de reforma para cambiar esa dinámica.
Finalmente, en el otras orden cosas. internacional, señora, en Ecuador ha ocurrido algo con pocos precedentes en la historia, porque las delegaciones diplomáticas no pueden ser violadas. Y en Ecuador, que es una democracia, con un presidente, Daniel Noboa, que se estaba manejando bien, que la oposición le estaba aprobando bien todos sus proyectos, bueno, ellos incursionaron en la Embajada de México para llevarse a una persona asilada, a un ex vicepresidente. Lógicamente, México rompió relaciones y esto ha recibido el rechazo de todos los países de la región, incluyendo República Dominicana, porque eso es una situación intolerable que viola tratados internacionales y que ni siquiera los dictadores se atreven a hacer una cosa de esa naturaleza. Bueno, Ramón, pero el tema que se ha generado es por qué el ex vicepresidente Jorge Glass, que fue vicepresidente del izquierdista Rafael Correa, fue vicepresidente desde 2013 al 2017. ¿Quién era Jorge Glass o quién es? Es un político de carrera, ingeniero eléctrico de formación, que dirigió los ministerios de Telecomunicaciones y la coordinación de sectores estratégicos de Ecuador antes de convertirse en compañero de fórmula de Rafael Correa. Entonces, ¿qué pasó? Él tiene 2 condenas por corrupción y por mal manejo de los fondos después del terremoto que se produjo en Ecuador. Entonces, el primero fueron 6 años y después un juez le cantó 8 años. Entonces, él solicitó asilo en la Embajada de México alegando persecución política, pero que es un caso de corrupción y él fue condenado. Obviamente, esto, como tú dices, no tiene casi precedente porque hasta los dictadores han respetado eso. El tema es que ¿era un asilo político, era una persecución política o era que él estaba escapando de la justicia? Y aún así, si escapa de la justicia y se refugia en una embajada, el gobierno y las autoridades judiciales no puedan ir a rescatar o hacer que esa persona perseguida judicialmente cumpla su condena. Ese ahí como que yo no entiendo mucho. Ellos tenían que agotar otras vías con el gobierno de México, pero ya después que México lo acepta como asilado, ellos no podían penetrar en la embajada. No, y no sé si tenemos imágenes, pero de la forma en que penetraron, ese vehículo parece un tanque de guerra. Y como los efectivos se subieron por la verja de la embajada e irrumpieron y bueno, se metieron como si alguien irrumpe tu casa y penetra. ¿Y dónde está fulano de tal? Y se lo llevaron. Eso provocó una crisis en el 63, porque en Haití hicieron eso mismo con la embajada dominicana, pero era la dictadura de Duvalier. Eso provocó una crisis entre el gobierno de Juan Bosch y el gobierno de Duvalier. Pero le ha caído encima a todo el mundo y la estabilidad política de un país que es casi un narcoestado, donde hay terribles situaciones de violencia. Ya la oposición le retiró el apoyo para las iniciativas legislativas del presidente Daniel Noboa. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista. Cuidado con los lentes y el eclipse solar. Hay un eclipse solar que se va a ver perfectamente en Norteamérica. Es que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Aquí vamos a ver un pedacito, pero no traten de verlo sin espejuelos, porque pueden perder la visión. Bueno, yo quiero verlo por la televisión, Ramón, y mira, casi se me olvidaba que en el día de hoy, 8 de abril, la Embajada de India en la República Dominicana tiene una actividad muy interesante a las 6 de la tarde en el atrium de Agora Mall. Se llama el Festival Cultural Namaste India. Si usted quiere conocer de la cultura de ese importante país, que dicho sea de paso, el embajador Ramo Abigani, que estuvo en nuestro programa, está haciendo un excelente trabajo como embajador y para fortalecer las relaciones entre ambos estados. Tenemos que aprender mucho de la India y si quiere aprender de la cultura, de su gastronomía y de todo su arte, pues dense cita en el día de hoy a las 6 de la tarde en el atrium de Agora Mall, en el primer nivel. No se pierdan la entrevista en unos minutos con el licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES.